necesitada espiritualmente? Mira, Lili, creo que cuando uno pasa los años vamos cayendo más en la diferencia entre, llamémoslo, el hambre, que tenemos todo por comer, más a la hora del mediodía, o por lo menos yo, es una sensación que es muy fuerte en mí, todos se dan cuenta el horario que tengo hambre, ¿no? Pero entre el hambre y también llamémoslo el hambre espiritual, ¿no? Uh-huh. Que necesita también ser saciado. Entonces hay necesidades básicas que lo conocemos, la famosa esa pirámide de Maslow, ¿no? De necesidades que tiene el ser humano, y él habla que la necesidad mayor es la como de la autorrealización, esa necesidad de trascender, y que yo te diría Maslow llegó un poquito viejo porque todas las personas necesitamos encontrarnos con nuestro creador, encontrar para qué estamos acá, ese hambre que tenemos que nos quema la cabeza de qué hay más allá, para qué fuimos creados. Entonces, pensando más allá de nuestras necesidades alimenticias que tenemos, de abrigo, de ropa, de carencias, de vivir bien como Dios manda, digamos, tenemos que vivir bien y eso nunca hay que dejarlo, pero hay una necesidad, creo que tiene todo el ser humano de satisfacción, de estar bien con Dios, ¿no? Y hace poquito había encontrado la historia de un hombre, de un misionero que fue a un poblado de África, recontra pobre, pobre de las necesidades que conocemos, digamos, no hablando de lo espiritual, sino que no tenían nada. Nada. Y claro, y le preguntaban a él, bueno, volvió, ¿qué cuenta? ¿Cuáles son las mayores problemáticas de este lugar, las carencias más grandes, o qué encuentra, qué le llamó más la atención de este lugar de tanta? Y él dijo, la codicia y el afán económico. Y él dice, bueno, está bien porque tienen necesidades. Y él dice, no, dice, la codicia es que la gente que tenía una casita, una choza de barro, la desesperación que nunca le alcanzaba por llegar a tener una de paja, y dijo, y el que ya tenía la de paja, también vivió una vida loca para tener la de chapa, y esa insatisfacción constante que estaba en todo poblado en el mundo, podríamos decir la codicia, la desesperación, la nunca estar tranquilos, ¿no? De decir nunca, como que nunca hay un número que nos dé una cierta paz o nos cierre la cuenta del alma, ¿no? Nunca hay una situación económica que uno diga, bueno, ahora que tengo 2 millones exacto en el banco, Lili, ¿sabes qué? Ahora está todo bien en mi vida. No, lejos de eso, porque con esos 2 millones hay cosas que no podés comprar. Y después entras en default en otra área. Bueno, y este hombre hablaba, decía la ambición de la gente. O sea, ¿cómo ambición si hay gente que está pasando hambre? Y él decía, no. Dijo, la gente no para nunca y nunca está tranquila. Y ahí empezamos a entender que verdaderamente el ser humano es creado llamémoslo, con un hambre de Dios, con una necesidad que hay que saciarla todos los días. ¿Por qué? Si no la haces todos los días y estoy una semana yo sin comer, Lili, te como la pata de la mesa. Y sí, claro que sí. Entonces, verdaderamente lo que le recomiendo a la gente es que no deje mucho ese hambre pasar varios días. Trate de todos los días tener su desayuno espiritual. Y verdaderamente mira la Biblia cómo es sabia, por eso te digo que antes de Maslow, Primera de Timoteo, hay un versículo que dice, Primera de Timoteo 6, los versículos del 8 al 11, Pablo y Timoteo enseñan a la gente y le dice, miren muchachos, este muchacho lo agrego yo, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sí. Dijo, teniendo sustento y abrigo, tenemos que estar contentos con eso, porque los que quieren después enriquecerse, dice, caen en tentación y en lazos, dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que querer estar mejor, sí, todos los días quiero estar mejor, pero la pregunta acá es, una vez que yo tengo sustento y abrigo, que es la necesidad básica, que ojalá en el país todo lo pudiéramos tener, ahí la pregunta que hace dice, estemos contentos con esto. Y yo ahí le pregunto a la gente, bueno, ¿tenés comida, tenés ropa, tenés una vida, podríamos decir, tranqui, normal, digna? Bueno, ¿estás contento con eso? ¿O nada te cierra?
o nada te satisface. Porque si más allá de eso empezamos con una ambición desbocada, no ya como Dios manda, podemos caer en estas cosas, en lazos, en tentaciones, en dolores. Entonces, mientras tengamos lo básico, tenemos que llegar a estar contentos, que son esas cuentas que te digo con Dios de decir, estoy bien, lo tengo a Dios, tengo las necesidades básicas, puedo contentarme con eso. Y luego de estar contento, siga creciendo. Pero si usted no está contento con eso, hay algo que está mal. Y déjame para cerrar, Lili, esto. Hace poquito me impactó tanto la historia. Tuve la oportunidad de asesorar a un futbolista conocido. Ajá. Eso que uno ve en la tele, viste, que parece que tienen todo resuelto, ¿no? Sí. Y él hoy es un muchacho de fe, creyente. Y yo le preguntaba, le digo, ¿cómo llegaste a acercarte a Dios? Porque la verdad que uno diría, no necesita a Dios la persona que parece que está en la tele, que tiene todo, fama, dinero, uno diría, che, Y yo puede diría tener que necesidad sí. de algo más. Hay muchos casos de que justamente esos que están en la tele, famosos y con tanta cosa que no los deja ver muy bien su necesidad espiritual, necesitan más que nadie, Vos lo decís, creo. claro, pero el simple televidente, ¿qué dice Lili? Este tipo, Dios la necesita un pobre pibe que no tiene para comer, que le clame a Dios, pero un muchacho que tiene todo. No, señores, les voy a explicar algo que me enseñó este jovencito. Me dice, Nico, yo apenas salí de las inferiores, firmé contrato con un club, con otro, me dice, y a los 17 años, me dice, toqué el cielo con las manos. Imagínate un pibe con Mirá, 17 años, Lili. Digo, ¿cómo el sí. cielo con las manos? Bueno, toqué el cielo, pero no estaba Dios un poco más medio, ¿entendés? No había nadie donde yo toqué. Y me dice, firmé contrato con un representante muy importante, me dice, y me llevó al hotel, que empieza con F, bueno, muy conocido. Me dice, imagínate, me dice, Nico, yo con 17 años, me dice, fui al hotel más famoso de Buenos Aires, firmé un contrato millonario, o sea, el sueño de toda mi vida lo tenía ahí resuelto. Me dice, encima cuando salí de firmar contrato, el representante me dice, porque se estila, me esperaba en la puerta con un coche de la marca alemana, flamante, una cosa que se te cae en los ojos. Sí. Me dice, imagínate que yo no tenía ni registro, pero esto era lo que yo tenía en la puerta como diciendo, ya está. Fútbol, estrella, contrato, Y me dice, yo de chiquito iba a la escuelita dominical, escuchaba de las cosas de Dios, pero cuando empecé a dedicarme al fútbol, abandoné las cosas de Dios, me dice. Me dice, cuando ese hombre me hace subir al auto y todo, y yo estaba en la gloria, podríamos decir, me dice, a mí me empezó a pasar algo, me dice que era como una especie de un golpe interior, un vacío, un dolor, algo. Me dice que un tiempito antes de firmar el contrato no lo sentía, y me dice, yo había alcanzado todo a los 17 años, me dice. Me dice, me subí al auto, lo arrancó el hombre, yo no lo podía manejar, me dice, lo manejó él, imagínate. Me dice, me fui a mi casa tan vacío, me dice, tan perdido, tan como que no valía nada, que había alcanzado todo a los 17 años y no sentía un valor. Me dice, fui a buscar a mi abuelo, me dice que mi abuelo ya era un hombre jubilado, muy viejito, y si él había sido pastor. Me dice, entonces yo fui como si fuera un sabio a ver a mi abuelito, y allá en el campo, me dice, charlamos y el abuelo le conté. Le dije, abuelo, estoy muy contento. Me dice, pero ¿sabes lo que me pasó, abuelo? Me subí al auto, tuve toda la plata en la cuenta, el contrato, la foto, con 17, 18 años. Me dice, abuelo, me siento en la nada, me dice, siento un vacío, siento un dolor. Me dice, no sé cómo expresarte. Y dice que el abuelo le puso una mano en los hombros, ¿viste? Hablando como el hombre ahí de campo, le trajo un versículo de la Biblia a la memoria y le dijo, nene, es que no solo de pan va a vivir el hombre. Ajá. Y ahí, de ahí se puso a llorar. ¿Qué le pasó? Claro. Porque la Biblia enseña que cuando Jesús fue tentado con toda la codicia de este mundo por el mismo Satanás, Jesús le dijo al diablo, pasa, yo no me interesa todo lo que me ofrece de este mundo, porque no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el abuelo le dijo, no solo de las cosas de este mundo vas a vivir, tenés que buscar las cosas de Dios. Y dice que ahí le hizo hacer una oración y le pidió que Dios lo llene, no la cuenta del banco, que Dios lo llene a él, y a partir de ese día este chico fue sumamente feliz
y está en paz y nada lo va a cambiar y está contento como cuando era un chico de barrio y no tenía un mango, Lili. Así que no mezclemos las necesidades. ¿Qué te parece? Impresionante, impresionante, ¿eh? Esto, espero esté tocando muchos corazones de personas que necesitan llenar ese corazón con alimento espiritual, como le pasó a este chico que tenía la billetera llena pero el corazón vacío, ¿no? Lili, no mezclemos eso. Hay que querer llenar el hambre y las cosas, mejorar la casa, siempre, eso nunca, pero nunca mezcle ambas necesidades. Ambas tienen que ser suplidas, su corazón con Dios, obviamente las cosas económicas con trabajo, pero una no llena la otra. Gracias, Nico Russo, muchísimas gracias como siempre por compartir este espacio precioso, ¿eh? Te esperamos la semana que viene. Y pueden escuchar esta charla y otras en las redes sociales de Nicolás Russo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, todas las redes sociales. Gracias. Eso, Lili. Chau, chau. Escuchás Vinculados por AMA 90.